Qué increíble poder ver algunos de los testimonios de las vidas transformadas por la gracia, el poder de Jesús, del Padre Celestial y del Espíritu Santo. Yo soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo de ministros de Satélite Iglesia Cristiana y bueno, estoy feliz de poder compartir el segundo mensaje de esta serie que tiene que ver con la iglesia. De verdad estoy muy contento y te doy gracias también a ti que estás conectado en alguna de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta reunión. Espero también que ya tengas descargada ahí en tu teléfono nuestra aplicación, ¿verdad? Donde vas a poder encontrar e ir llenando los puntos de este mensaje que quiero compartir contigo, que tiene que ver con nuestra membresía. Nuestra membresía, este segundo mensaje en el cual estamos explorando nuestra iglesia, la iglesia, nuestra naturaleza y su visión. Y bueno, déjame comenzar diciéndote que existen varios pasajes en el Nuevo Testamento, muchos pasajes que nos hablan de la importancia de ser miembros de una iglesia local, De hecho, si lo piensas por un momento, el mayor porcentaje de los libros, de los escritos del Nuevo Testamento fueron dirigidas precisamente por parte de los apóstoles a iglesias locales en específico. Ya nuestro pastor nos recordaba, ¿verdad? La semana pasada que eran cartas dirigidas a la iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Éfeso. Es decir, una gran parte del Nuevo Testamento está dirigida a iglesias locales. Nuestro pastor también nos recordaba la semana pasada, iniciando esta serie, que de las más de 100 veces que aparece el término eclesía, que nosotros traducimos al español como iglesia, ¿verdad? De las más de 100 veces que aparece este término, la aplastante mayoría se refiere a los casos de una iglesia local. Una iglesia local. Veíamos la diferencia, ¿verdad? Entre iglesia universal, que es todo creyente en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, e iglesia local, que la gran cantidad de veces, 97 veces, se menciona eclesía refiriéndose a la iglesia local. Y eso resalta la importancia de la membresía. Por eso es tan importante hablar el día de hoy acerca de los miembros de una iglesia local en determinado tiempo y en determinado lugar. Y en su carta precisamente a la iglesia local en Roma, en su carta de Pablo a la iglesia local en Roma, Pablo les escribía recordándoles esto. Mira lo que dice Romanos 12:5. Romanos 12:5. Todos somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Y por eso este día, ¿verdad? A la luz de Romanos 12, a la luz de 1 Corintios 12 y a la luz de otros pasajes más del Nuevo Testamento, vamos a responder tres preguntas acerca de la membresía en la iglesia local. En verdad te recomiendo que tengas tu Biblia ahí a la mano, en verdad te recomiendo que tengas un cuaderno de notas ahí a la mano, porque toda esta serie en la que estamos explorando la riqueza de la iglesia, de verdad se presta para que tomes nota. Son sermones doctrinales, son sermones de enseñanza para que juntos podamos aprender de acuerdo a la palabra de Dios qué significa ser parte de la iglesia de Jesucristo. Señor, queremos suplicarte, Padre Celestial, que en esta hora tú hables a nuestros corazones, que uses tu bendita palabra, Señor, y tu Espíritu Santo para enseñarnos la importancia de la membresía en nuestras iglesias locales. Señor, gracias porque como veíamos la semana pasada con nuestro pastor, la iglesia no es una idea humana. La iglesia es una idea que nace en tu mente y que nace en tu corazón para el extendimiento de tu reino. Señor, te suplicamos que este mensaje sea de mucha instrucción para nosotros, que somos miembros de una iglesia local. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tres preguntas que vamos a responder en este mensaje acerca de la membresía en una iglesia, en la iglesia local. Y quiero comenzar respondiendo esta primera pregunta. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? En primer lugar, significa que Jesús es mi Señor y Salvador.
que Jesús es mi Señor y Salvador. Y me encantaría comenzar con esto, y quise comenzar con esto, porque tal vez para muchos de nosotros sea algo como bastante obvio, ¿verdad? Pero tal vez para otros no lo sea tanto, no sea tan obvio. Porque tal vez podemos tener algunas ideas equivocadas respecto a ser cristiano o ser parte de una iglesia, ¿verdad? Algunos pueden pensar tal vez que simplemente asistir regularmente a un centro religioso, llámale iglesia, ¿verdad? Asistir regularmente a un programa religioso, ¿verdad? Eso significa entonces que yo ya soy cristiano y entonces, por lo tanto, yo ya soy miembro de una iglesia local. Algunos pueden pensar tal vez, ¿no? Que si yo estoy acompañando a mi familiar, que si estoy acompañando a algún amigo, algún compañero de trabajo porque me invitó a su iglesia, entonces pues entonces ya como por default ya soy yo parte de la iglesia, ¿no? Algunos pueden creer que como se creía en algún momento en la historia, ¿verdad? Que por haber nacido en un país cristiano, y déjame entrecomillar esto de país cristiano, ¿verdad? Porque no hay países cristianos, ¿no? Porque yo nací en un país cristiano, entonces ya eso me hace ser cristiano y entonces por default yo ya soy miembro de la iglesia, ¿no? De repente usamos en Latinoamérica, en México, en Latinoamérica, usamos expresiones populares, expresiones comunes, ¿no? Ay, casi atropello a un cristiano, ¿no? Y como que tenemos esta idea de que, pues como nací en un país de Occidente, ¿no? Y Occidente en su gran mayoría, pues vienen como históricamente de un origen judeo-cristiano, entonces yo ya soy cristiano y yo por eso soy miembro de una iglesia local, ¿sabes? Todo este tipo de conceptos pues no son necesariamente verdaderos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Estamos hablando del inicio del movimiento de Jesús, del inicio de la iglesia. Hechos 2, 41. Mira lo que dice. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Nota por favor la secuencia. Los que recibieron su mensaje, los que fueron bautizados, se unieron a la iglesia. ¿Ya lo notaste? La Biblia con toda claridad nos muestra quién es parte de una iglesia. Es la persona que ha escuchado el mensaje del evangelio, que ha creído el mensaje del evangelio y que habiéndose arrepentido de sus pecados y habiendo entregado su vida a Cristo, es bautizado y entonces se une a la iglesia. Nota por favor la secuencia de pasos. Escucharon el evangelio, creyeron el evangelio, se arrepintieron de sus pecados, entregaron su vida a Cristo Jesús. Como consecuencia fueron bautizados en agua y entonces sí son parte de la iglesia. La iglesia universal, como lo explicaba nuestro pastor la semana pasada, ¿verdad? Y si no has visto el mensaje de la semana pasada, te invito a que lo veas. Como la iglesia, así como la iglesia universal, como la iglesia local, está conformada por hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús. Por hombres y mujeres que confiesan que Jesús es su Señor y su Salvador personal. Por eso la membresía de una iglesia local, los teólogos le llaman una membresía regenerada. Son personas que han nacido de nuevo. Son personas que han recibido la gracia, el perdón de pecados que ofrece el mensaje del evangelio. Son personas que han entregado su vida a Cristo Jesús. Ellos son los miembros de una iglesia. Ellos son los miembros de una iglesia. Y eso responde a nuestra pregunta, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? ¿Sabes algo? Domingo a domingo, semana a semana, no solamente en nuestra iglesia, en Satélite Iglesia Cristiana, PIB Satélite, conocida por muchos, ¿verdad? No solamente en nuestra iglesia, sino en las cientos de miles, tal vez incluso hasta millones de iglesias locales, hay personas que van de visita, hay personas que asisten, hay personas que van acompañando a algún amigo, algún familiar,
Hay personas que les llamó la atención a lo mejor una transmisión en redes sociales, les llamó la atención las instalaciones, a lo mejor iban pasando por su carro y vieron, pues no sé, tal vez un letrero de un templo, ¿no? Iglesia fulana de tal, y entonces deciden asistir, deciden acudir. Ahora la pregunta es, ¿ya por asistir, ya por ir, son parte de la iglesia? La respuesta según la Biblia es que no, son asistentes, son visitantes. Es más, tal vez son simpatizantes, pues les agrada la idea del cristianismo, ¿verdad? Y sabes algo, nos encanta recibir visitantes en nuestra iglesia, nos encanta, de verdad. Tenemos incluso un momento, ustedes lo saben, en nuestra reunión donde reconocemos a las personas que nos visitan. Nos encanta que nos visiten, pero la pregunta es, ¿son parte de la iglesia por asistir o por visitarnos? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, ¿quiénes son parte de la iglesia? Bueno, volvamos a leer Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron el mensaje del evangelio, los que escucharon el mensaje del evangelio, los que recibieron el mensaje del evangelio, los que pusieron su confianza en Jesús y por eso fueron bautizados, fueron aquellos que se unieron a la iglesia. ¿Sabes qué significa ser miembro de una iglesia local? Significa que tú alguna vez en tu vida, esto se hace una vez en la vida, ¿verdad? Tú entregaste tu vida a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y fuiste bautizado en agua como un símbolo de que tú naciste de nuevo. Eso significa ser miembro de una iglesia local. Una segunda cosa que significa ser parte de una iglesia local, significa que soy parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Una segunda cosa, anota ahí en tu boletín, significa que soy parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Mira lo que escribe Pablo a la iglesia en Corinto. Primer carta de Pablo a los cristianos en Corinto, capítulo 12, versículo 27. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Otra vez la palabra miembro, membresía, ¿verdad? Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es miembro, forma parte de ese cuerpo. Cuando una persona, y lo vimos en el punto anterior, cuando una persona escucha el mensaje del evangelio, se arrepiente de sus pecados, entrega su vida a Cristo Jesús, se convierte en miembro de la iglesia de Jesús, ¿verdad? Comienza a ser parte de algo muchísimo más grande que él mismo, que ella misma. Comienza a ser parte del cuerpo de Cristo. Y justamente nuestro pastor la semana pasada también nos hablaba de la multitud de metáforas. La multitud de metáforas que usa el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Tal vez has escuchado alguna de estas metáforas, ¿verdad? La familia de Dios, la labranza de Dios. Se le compara con un olivo en Romanos capítulo 11. Se le compara con un campo de cultivo en 1 Corintios 3. Como un edificio donde cada creyente es una piedra viva. Así lo escribe Pedro, ¿verdad? Una piedra viva que es edificada sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Recordando esta frase de Jesús, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, ¿verdad? 1 Pedro 2. A la iglesia se le llama casa de Dios, se le llama también columna y baluarte de la verdad, se le llama también la esposa del Cordero. Y hay muchas analogías, metáforas refiriéndose a la iglesia de Jesús. Pero tal vez una de las más comunes, una de las más conocidas, es la metáfora que describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y esta hermosa metáfora, ¿verdad? Está en 1 Corintios y nos enseña que somos uno. Somos uno, como dice Efesios 4, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre y un cuerpo que es la iglesia, ¿Sabes qué significa ser miembro de la iglesia? Significa que ahora eres parte de algo mucho más grande que tú. Eres una parte de algo más grande que tú, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces, Chucho, si la Biblia dice que
somos uno, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Entonces, ¿por qué somos tan diferentes, no? ¿Por qué incluso no solamente los miembros de una iglesia son tan diferentes, sino cada iglesia local es bien diferente una de la otra? Eso me lleva al siguiente punto. Esto me lleva al siguiente punto, que significa que soy único y diferente a los demás. Que soy único y diferente a los demás. Mira lo que dice 1 Corintios 12, del 14 al 20. Pablo está hablando acerca de que somos uno en el cuerpo, pero que somos diferentes, benditamente diferentes. Mira lo que dice. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, entonces no soy del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, escribe Pablo, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Sabes algo? Unidad no es uniformidad. Una iglesia en donde todos se tengan que vestir igual. Una iglesia en donde todos tengan que pensar igual, tengan que hablar igual. Una iglesia en donde una sola persona dicte lo que los demás miembros tienen o no tienen que hacer. Eso no es una iglesia, eso es una secta. Eso es una secta. ¿Por qué? Porque la figura del cuerpo de Cristo en la Biblia nos recuerda que aunque somos uno, somos diferentes. Qué bendita palabra de Dios que nos recuerda que somos diferentes, que tenemos diferentes historias de vida, que vivimos en colonias diferentes, que tenemos diferentes ingresos económicos, que tenemos diferentes escolaridades, que nos gustan alimentos diferentes, música diferentes, deportes diferentes, pasatiempos diferentes. Y qué bueno que seamos diferentes. Te doy un consejo: no intentemos forzar a otros hermanos en la fe a ser igualitos a nosotros. Porque Dios no busca uniformidad, Dios busca unidad aún en nuestras diferencias. Amarnos unos a otros, siendo tan diferentes los unos de los otros. ¿Qué otra cosa significa ser miembro de una iglesia? Significa que el Espíritu Santo me ha bautizado en la iglesia, está transformando mi carácter y me ha dado dones para servir a otros. Significa que el Espíritu Santo me ha bautizado en la iglesia, está transformando mi carácter y me ha dado dones para servir a otras personas. Fíjate que algunas personas se han acercado conmigo, que han asistido a otros grupos cristianos y me han preguntado, Chucho, ¿qué significa el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Nosotros como cristianos bautistas creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Y yo les contesto, claro que sí creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, tal como lo menciona la Biblia en 1 Corintios 12. Abre tu Biblia. 1 Corintios 12, versículo 13. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Ahí lo dice la palabra de Dios. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o no, ya seamos esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ahí está el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo según la Biblia? Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la cual somos sumergidos, bautizados, inmersos, incorporados, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aún siendo tan diferentes los unos de los otros. Eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Esta comunión, coinonía, como nos explicaba el pastor el domingo pasado, esta comunión que tenemos de que si hoy estás aquí y mañana viajas a otro lugar, con otro idioma, con otras costumbres, pero tú entregaste tu vida a Cristo Jesús,
es algo sobrenatural ver a esa persona y entender que es tu hermano en Cristo. Y hay una conexión sobrenatural que no te puedo explicar, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Y sabes, eso me encanta, saber que el Espíritu Santo nos ha bautizado en su iglesia. Y eso pasa en la iglesia universal y también pasa en la iglesia local. En la iglesia universal es emocionante pensar en iglesias en cada parte del mundo y en cada momento de la historia, reuniéndose para adorar en idiomas diferentes, con tipos diferentes de liturgia, con diferentes estilos musicales, de acuerdo a su lugar y de acuerdo a su tiempo, con diferentes instrumentos de acuerdo a su lugar y de acuerdo a su tiempo, con diferentes formas de predicación de acuerdo a su lugar y su tiempo, en edificios muy diferentes de acuerdo a su lugar y a su tiempo, siendo tan diferentes, pero siendo parte de este hermoso mosaico que es el cuerpo de Cristo. Y en las iglesias locales también, ver a personas tan diferentes las unas de las otras, con diferentes testimonios de conversión, con diferentes actividades económicas, con diferentes hobbies, pasatiempos, estilos de vida, y siendo parte de una misma iglesia local, amándose y respetándose en sus diferencias. Eso es el cuerpo de Cristo. Y sabes, este pasaje también dice una cosa interesante. No solamente el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, sino escribe Pablo, ¿verdad? Se les dio a beber del Espíritu Santo. ¿Qué figura tan espectacular, qué frase tan intensa, ¿verdad? Beber del Espíritu Santo. Eso significa, como dice Efesios capítulo 1, ¿verdad? Que cuando tú entregas tu vida a Cristo, dice Efesios 1, que eres sellado. Hay diferentes metáforas respecto a hablar del Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Así como no hay tal cosa como un cristiano fuera del cuerpo de Cristo, lo explicaba nuestro pastor la semana pasada, no hay tal cosa como un cristiano fuera del cuerpo de Cristo, porque todo cristiano es bautizado por el Espíritu Santo en la iglesia. Así tampoco hay tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo, no hay tal cosa. Dice Romanos 8:9, sin embargo ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ni siquiera es de Cristo. No hay tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo. No hay tal cosa. Y para cerrar esta parte del mensaje, quiero decirte cuáles son las dos cosas básicas. Y esto daría pie para un mensaje más. Pero ¿cuáles son las dos cosas básicas que hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente? Dos cosas. Va transformando nuestro carácter y nos da dones espirituales para servir a otros. Carácter y servicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Va transformando su carácter para que cada vez más parecerse a Jesús. Y dos, te dio dones espirituales para que puedas servir a otros. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Qué es eso? Carácter. El fruto del Espíritu Santo es una transformación de tu carácter. Primero a los Corintios 12, versículos 7 y 11. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. Todo esto lo hace un mismo y un único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo ha determinado. ¿Qué es esto? Dones espirituales. ¿Para qué? Para que sirvas a otros. Eso es beber del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está transformando tu carácter, mi carácter. No somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Carácter. Y una segunda cosa, dones para que puedas servir a otras personas. Así que, respondiendo a esta primera pregunta, ¿qué significa ser miembro de una iglesia local? Significa que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Significa que soy parte del cuerpo de Cristo. Significa que soy único y diferente a los demás. Y significa que el Espíritu Santo me ha bautizado en la iglesia y está transformando mi carácter y me ha dado dones para servir a otros. Segunda pregunta, ¿qué espera Dios de mí al ser miembro de una iglesia local? ¿Qué espera Dios de mí al ser miembro de una iglesia local? Primer cosa, Dios espera unidad e interés genuino. Dios espera unidad e interés genuino. Primero los Corintios 12, del 25 al 26, mira lo que dice.
a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Sabes? Una de las oraciones más hermosas que Jesús hace por sus seguidores se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 17. En los versículos del 21 al 23, Jesús le pide al Padre Celestial que sus seguidores sean uno, que vivan en unidad, que vivamos en unidad. Ya dijimos que unidad no es uniformidad, ya dijimos que es precioso ver la diversidad en el cuerpo de Cristo, pero Jesús ora por la unidad de la iglesia. ¿Qué significa la unidad de la iglesia, verdad? Y esta porción que acabamos de leer de la carta de Pablo a los Corintios, aparecen al menos tres verbos que nos ayudan a avanzar en esa unidad. Primer verbo, preocúpense los unos por los otros. Una iglesia que se preocupa los unos por los otros es una iglesia unida. Preocúpense los unos por los otros. Eso requiere interés genuino, estar pendiente los unos de los otros. A veces pensamos que esa es una labor exclusiva del pastor Gary, ¿verdad? Que él tiene que estar al pendiente de todos, que tiene que preocuparse por todos, que tiene que orar por todos, visitar a todos. No, dice la Biblia, preocúpense unos por otros. Es un llamado a los miembros de la iglesia. Y Dios espera que como miembros de nuestra iglesia nos preocupemos todos unos por otros. Es una labor de todo el cuerpo. Segundo verbo que aparece aquí en este pasaje de 1 Corintios 12, sufrir. Sufrir unos con otros. ¿Sabes algo? La vida no es miel sobre hojuelas, ya lo sabes. Tarde o temprano vas a atravesar o vas a ver a otros atravesar momentos de dolor y de sufrimiento. Y sabes, la iglesia es llamada para acompañarnos en esos momentos de la vida. Para eso es llamada la iglesia. Y nuevamente, a veces pensamos que eso es labor del pastor, que eso es labor de los ministros, que eso es labor de los pastores de campus, acompañar a las personas en el dolor, visitarlos en el hospital, visitarlos en una casa funeraria. ¿Sabes algo? Es una labor de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Un tercer verbo que menciona aquí Pablo, recibir honor unos de otros. Recibir honor unos de otros. ¿Sabes qué hermoso es? Que el éxito de uno de los miembros de la iglesia sea motivo de celebración de todos los demás miembros de la iglesia. Esa es la idea, que nos alegremos también con los triunfos de nuestros hermanos en la fe. Que si alguien recibe un ascenso en su trabajo, tú te alegres con él. Que si a alguien le va increíble en la vida, tú te alegres con él. Que si alguien se convirtió en abuelo o en abuelita, tú te alegres, te goces con ella. Eso fomenta la unidad en el cuerpo de Cristo. Preocuparnos unos por otros, sufrir unos con otros y recibir honor unos de otros. Dios espera unidad e interés genuino. ¿Qué otra cosa espera Dios de una iglesia local cuando yo soy miembro? Dios espera servicio mutuo. Dios espera servicio mutuo. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a libertad, a ser libres. No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien usen esa libertad para servirse unos a otros con amor. Qué hermoso ser libre para servir a otros. Qué padre, que no te obliguen a eso. Que seas libre para servir. Y Dios espera eso de los miembros de una iglesia local. Los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, como vimos en el punto anterior, nos han sido dados para servirnos unos a otros. Debemos recordar que nos necesitamos. Lo que yo no puedo hacer, otro hermano en Cristo sí. Y lo que otro hermano, otra hermana en Cristo no puede hacer, yo sí lo puedo hacer o tú lo puedes hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios diseñó así a su iglesia, para que nos relacionáramos unos con otros y nos sirviéramos unos a otros con amor. Lo que hemos recibido de Dios, lo que tú has recibido de Dios, lo que yo he recibido de Dios, es para que podamos compartirlo con otros. Para eso te fue dado, para eso me fue dado. Para dar de gracia lo que de gracia Dios me ha dado a mí. ¿Sabes? Cada hijo de Dios, cada hija de Dios ha recibido del Espíritu Santo un don para servir a los demás. Al menos uno.
un don para servir a otros. Y Dios nos invita a que si actualmente no estamos sirviendo con aquello que Dios nos ha dado, lo hagamos lo más pronto posible. Así que Dios espera, ya dijimos, unidad, interés genuino. Dios espera servicio mutuo en la iglesia local. Y otra vez, esto no es exclusivo de los líderes, los pastores, los ancianos, los diáconos, no. El llamado al servicio mutuo es entre todos los miembros de la iglesia. Dios espera amor fraternal. Una tercera cosa que Dios espera de mí al ser miembro de una iglesia local, Dios espera amor fraternal. Y aquí podríamos dedicar un mensaje entero a 1 Corintios 13, ¿verdad? Tal vez sea el pasaje que con más claridad ilustra lo que es y lo que no es el amor cristiano. Y me parece increíble que justo en medio de capítulos donde Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto, hablando acerca de la iglesia, el apóstol inserta en el centro de estos capítulos que hablan acerca de la iglesia, inserta un capítulo que habla acerca del amor. Parece que la intención del Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo es recordarnos que el corazón de una iglesia local es el amor. El corazón de una iglesia local es el amor. ¿Es importante la sana doctrina? Por supuesto que sí. ¿Son importantes las instalaciones adecuadas? Por supuesto que son importantísimas. Es importante tener un tiempo de alabanza que nos ayude a presentarnos delante de Dios en adoración. Por supuesto que sí, qué importante tener preciosos tiempos de alabanza, ¿verdad? Sin embargo, cuando Jesús quiso definir el rasgo esencial de la vida cristiana, habló del amor. Juan 13:35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En esto conocerán que son mi iglesia. En esto conocerán que son parte de mis seguidores, cuando se amen los unos a los otros. Dios espera de la iglesia local amor fraternal. Y una cuarta y última cosa que Dios espera de nosotros al ser miembros de una iglesia local. Por cierto, en los grupos pequeños estamos viendo un material que abona a lo que estamos viendo en esta serie de predicaciones. Si no eres parte de un grupo pequeño, estaría increíble que pudieras conectarte a un grupo pequeño para que pudieras disfrutar de este material que elaboramos justamente para esta serie. Una cuarta cosa que Dios espera de nosotros como miembros de una iglesia local es compromiso serio. Compromiso serio. Pablo, escribiéndole a otra iglesia local, la iglesia en Tesalónica, en su primer carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Ser parte de la iglesia es una enorme bendición que tú y yo hemos recibido por la gracia de Dios. Y así lo debemos considerar. Así lo debemos considerar. ¿Sabes por qué? Porque muy fácilmente podemos ser tentados a menospreciar ser parte de la iglesia. Lo menospreciamos, lo tenemos en poco, ¿verdad? Podemos ser tentados a clasificar ser parte de la iglesia, ser miembro de la iglesia como una actividad más de mi domingo, ¿verdad? Podemos pensar erróneamente que ser iglesia o ser miembro de la iglesia se traduce simplemente en asistir 1 hora y media a una reunión que me parece linda. Y pensamos que eso es ser miembro de una iglesia local. ¿Y sabes algo? Ser miembro de una iglesia local es muchísimo más que eso. Pero muchísimo más que las cosas que acabo de decir. Ser miembro de una iglesia es recordar que para que tú y yo podamos ser parte de ella, Jesús pagó con su vida. Lo repito, ser miembro de una iglesia es recordar que para que tú y yo podamos ser parte de nuestra iglesia local, de la iglesia universal, el costo fue el cuerpo y la sangre de Cristo. Así de importante es ser miembro de una iglesia local. No es asistir a una reunión, no es venir a un espectáculo religioso, no es cumplir, no, es mucho más allá
que eso. Tan serio es el asunto que una vez que Jesús estaba enseñando a la gente, de repente aparece su mamá, María, sus hermanos, sus hermanas, y la historia la encuentras en Marcos capítulo 3. Mira qué tan importante es ser parte de una iglesia local. Marcos 3, del 31 al 35. Llegaron entonces la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamar a Jesús. La muchedumbre sentada alrededor de Jesús le dijo: hey Jesús, tu mamá, tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y te buscan. Y Jesús respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y miró entonces a los que estaban alrededor sentados y dijo: mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. ¡Wow! Jesús puso a sus seguidores, incluso en un nivel más íntimo, que su propia mamá, que su propio hermano. Así de importante es la iglesia local. ¿Sabes? He platicado con muchas personas de nuestra iglesia y una de las cosas que nos han dicho muchas veces es que nos dicen: la iglesia es mi familia, ¿sabes? Porque soy el único cristiano de mi casa. Soy la única cristiana de mi casa. Mis papás no son cristianos. Mis hermanos no son cristianos. Desde que entregué mi vida a Cristo Jesús, es más, mi familia de carne me dejó de hablar. Ya no me hablan. Pero Dios me ha regalado mi familia de la fe, que es mucho más importante. ¡Wow! Así de importante es la iglesia local. ¿Para qué? ¿Para que la menospreciemos? ¿Para que la equiparemos como asistir a una reunión? 1 hora y media, y si ya se tardó mucho, ya me quiero ir. ¿Sabes? Así de importante es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es la familia de Dios. Por eso Dios anhela unidad, interés genuino, servicio mutuo, amor fraternal y un compromiso serio. Y la última de las preguntas que me encantaría que pudiéramos responder es: ¿cómo puedo ser miembro de una iglesia local? ¿Cómo puedo ser miembro de una iglesia local? Y este último punto es muy breve y es muy práctico, muy práctico. Muchas personas nos preguntan: oye, yo he asistido a la iglesia, pero ahora con esta serie de mensajes, ¿verdad? No sé si soy miembro o si no soy miembro. Ayúdenme de manera como muy práctica. Bueno, este último punto es especialmente para las personas que están conectadas a Satélite Iglesia Cristiana, especialmente para aquellos que forman parte de nuestra comunidad en nuestra iglesia. ¿Cómo puedo ser miembro de la iglesia local? Bueno, de 3 maneras. Creemos nosotros que de 3 maneras. En primer lugar, al haber nacido de nuevo y haber sido bautizado en agua en una iglesia local. Haber nacido de nuevo y ser bautizado en una iglesia local. Y vuelvo a leer Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia 3,000 personas, ¿verdad? Y leo otro pasaje, Efesios 1:13-14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el Espíritu Santo, y eso garantiza su herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? Que muchas veces en este lugar se ha presentado el mensaje del evangelio. Muchas veces el pastor, nuestro pastor, los ministros hemos presentado aquí el mensaje del evangelio. Todos somos pecadores, Cristo murió por nosotros, necesitamos arrepentirnos y entregar nuestras vidas a Él. Ese es el mensaje del evangelio. Y si tú creíste el mensaje del evangelio y fuiste bautizado en PIB Satélite, te tengo una noticia: eres miembro de PIB Satélite. Eres miembro de nuestra iglesia. Cuando tú aquí entregaste tu vida a Cristo y fuiste bautizado en agua, automáticamente eres parte de esta iglesia local. Segunda manera en cómo somos parte de una iglesia local, particularmente entre los cristianos bautistas, por una carta de transferencia. Por una carta de transferencia de otra iglesia local. Mira lo que escribe Pablo a los Filipenses, Filipenses 2:29. Está hablando de un colaborador suyo y le escribe a la iglesia en Filipos:
recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Recíbanlo en el Señor con toda alegría. Era un colaborador de Pablo que iba a visitar la iglesia en Filipos, que iba a pasar cierto tiempo con ellos, y Pablo les escribe diciendo: recíbanlo con toda alegría. Así que una segunda manera de ser parte de la iglesia local es por carta de transferencia. ¿Qué significa esto? La carta de transferencia es cuando tú o tu familia se congregaban en una iglesia, no sé, en otra parte de México, en otra parte del mundo, y ahora se movieron aquí a México y quieren ser parte de Satélite Iglesia Cristiana y conocen nuestra iglesia y están asistiendo ya varias semanas, varios meses a nuestra iglesia, oraron a Dios, ¿verdad? Pidiendo discernimiento, y entonces ahora quieren ser parte de nuestra iglesia local. Bueno, nuestra iglesia le pide una carta a la iglesia donde antes te congregabas para conocer un poquito acerca de ustedes. Eso es básicamente por carta de transferencia. Y una última manera de ser miembro de una iglesia local es por testimonio cristiano. Por testimonio cristiano. ¿Qué significa eso? Esto de la carta de transferencia es muy común, muy particular de las iglesias bautistas, ¿verdad? Tenemos esa buena costumbre de cuando un miembro se va de una localidad a otra, pues la iglesia pide una carta de transferencia y bueno, la iglesia donde viene esta familia, este hermano, esta hermana, pues emite esta carta de transferencia. Pero hay algunas otras iglesias que no tienen esa costumbre, o como pasó en pandemia, tristemente muchas iglesias locales desaparecieron, entonces muchas personas se quedaron sin iglesia local, pero pues quieren ahora integrarse a una nueva familia de fe, a una nueva iglesia local. ¿Cómo se les recibe? Simplemente por testimonio. No tienen una iglesia que emita una carta, así que comienzan a congregarse en esta nueva iglesia, oran al Señor, le piden discernimiento, ellos deciden que esta ahora es su nueva familia de fe, asisten regularmente a las reuniones, se empiezan a involucrar y ya pasadas algunas semanas, algunos meses, se les recibe por testimonio cristiano. Así que son estas las tres maneras muy prácticas que tenemos como cristianos, particularmente las iglesias bautistas, ¿verdad?, de recibir nuevos miembros. Cuando una persona entrega su vida a Cristo y es bautizada en esa iglesia, cuando una persona cambia de localidad y pide una carta de transferencia a la iglesia donde va a ser ahora su nueva familia, pide una carta de transferencia a su antigua iglesia, o tres, por testimonio cristiano. Así que pues todo esto es lo que implica ser miembro de una iglesia local. Ya vimos que no es solamente asistir, ya vimos que no solamente es visitar una iglesia, sino que implica responder estas tres preguntas que en este mensaje hemos compartido contigo. Y quiero llegar a la conclusión. Quiero que tú y yo, ahora que hemos entendido un poquito acerca de lo que es ser miembro de una iglesia local, repito, en los grupos pequeños estamos viendo este material de ser miembro de una iglesia bueno, si Dios ha puesto en tu corazón el ser parte de tu iglesia local, Satélite Iglesia Cristiana, o de cualquier otra iglesia local en la cual te invitamos a que te comprometas 100% a esta familia de fe, ¿verdad? Queremos llevarte a esta conclusión. Al haber entregado mi vida a Cristo Jesús como Señor, como Salvador, y al entender que soy parte de su cuerpo, es decir, de su iglesia, hoy me comprometo delante de Dios a ser un miembro que procure vivir en comunidad conforme a la enseñanza de su palabra. Eso es ser miembro de una iglesia local. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en el Nuevo Testamento podemos ver la importancia de ser miembros, no solamente de tu iglesia universal, sino ser miembros de una iglesia local. Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos responder estas tres preguntas, ¿verdad? ¿Qué significa ser miembro? ¿Qué esperas tú de nosotros como miembros de nuestra iglesia local? ¿Y cuáles son las maneras sencillas de ser parte de una iglesia local? Así que Dios, te suplicamos que nos permitas ser miembros de nuestra iglesia local con todo lo que ello significa, con todo lo que ello implica, con sus bendiciones, Señor, pero también con sus compromisos. Así que, Señor,
te suplicamos que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy podamos llevarla en práctica. Y Señor, asimismo, al ser miembros de esta iglesia local, de Satélite Iglesia Cristiana, al ser miembros comprometidos en ella, Señor, queremos entregarte también estos diezmos y ofrendas, entendiendo nuestra responsabilidad que tenemos como miembros de ser generosos con nuestra iglesia local. Señor, como escribía Pablo, si hemos recibido bendición, también tenemos esta responsabilidad de entregar nuestros diezmos y ofrendas a donde hemos recibido bendición. Así que, Señor, los entregamos a ti, suplicándote que sigan siendo utilizados para el sostenimiento de esta iglesia local, para la extensión de los diferentes campus, Señor, y para el extendimiento de tu reino. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.